Presenza nesta sesión do ciclo sobre Europa Fortaleza, Fronteiras, Valados e Migracións, hoxe ca intervención de Antonio Izquierdo, que é catedrático de Socioloxía na Universidade da Coruña e ten traballado arreo no campo que nos ocupa, ao fío de moitos anos, e unha persona dabondo coñecida polos seus múltiples proxectos de investigación e publicacións, tanto de nivel xeral sobre España. Recordo que o seu último libro, Crítica de la inmigración imaginada, de 2016, e tamén sobre minorías religiosas en Galicia, Mareas de pluralismo. Estivo de representante na OECD durante moitos anos en temas de migración, en calidade de experto, e tamén foi fundador do grupo de migracións internacionais. E, polo tanto, unha persona que leva moitos anos investigando e traballando nestes temas. E hoxe o que acordamos que nos podía interesar era un descenso cara ás políticas públicas de inmigración ante os novos retos e desafíos, políticas de inmigración en España, e ese será o tema que vai abordar. Agradecéndolle que tivera a amabilidade de axustar os seus horarios á programación do ciclo, cos seus compromisos. Volvo a repetir, faremos como sempre, primeiramente a súa intervención, seguida do debate, preguntas e consideración que nella saben facer. Moitísimas gracias, Antonio, cando queiras. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia. Tengo que dar las gracias también a Ramón Mais y a Ramón Villares, a los dos Ramones, por la invitación al Consejo de Cultura Galega y a este seminario, a este ciclo. Y tengo que pedirles disculpas porque el PowerPoint que he mandado, pues hay unos gráficos que se ven y otros gráficos que no se ven. No sabemos por qué han desaparecido unos y otros subsisten, de manera que hay unas fotocopias que se han hecho. En fin, le cuesta más al Consejo de Cultura Galega de lo habitual. Han tenido que hacer fotocopias porque no se veían los gráficos y a mí me parece que es interesante que los tengan para el debate posterior y para la intervención. Así que no sabemos qué es lo que ha pasado en la conversión de unos programas a otros, pero algunos gráficos se han perdido. Bueno, yo básicamente lo que les quería plantear para debatir y para discutir esta tarde y para recibir sus sugerencias y sus opiniones, lo que les quería plantear es la perplejidad en la que me encontré cuando, repasando los datos estadísticos más consolidados sobre el devenir y la evolución de la inmigración en España en los 6 años de profunda recesión, contrasté esos datos con lo que aparecía en los medios de comunicación, o por mejor decirlo, en los medios de formación de la opinión pública, y me di cuenta de que había una disonancia notoria, que creo que luego influye, y luego podemos discutirlo, en una catarata de comportamientos y que pueden acabar sin ninguna duda como acabó en el Reino Unido con el Brexit o como está aconteciendo en otros países europeos en estos momentos. Hay una disonancia clara entre lo que se mide y lo que se dice. Sin que yo sea un converso de la medida y de las medidas que estamos haciendo, pero tampoco pueda ser un converso de lo que se dice y de lo que se está diciendo, que me parece que responde sesgadamente a lo que se está midiendo por los
observatorios más decentes y más aquilatados en su trayectoria. Esta es la base de la propuesta de esta tarde. Por una parte tenemos unos hechos, por otra parte yo creo que cada vez más, con menor sintonía con los hechos, tenemos unas percepciones, y por otra parte tenemos una política, y de ahí el título de la conferencia, que se ha apoyado, en mi opinión, excesivamente en la construcción de lo que se dice y se ha apoyado escasamente en lo que se mide. Bien, resumo. Los hechos son esos tres que tienen ustedes ahí arriba. El primero es que tras los 6 años de sesión, vamos hasta 2014, la composición de la inmigración en España está partida en dos. Una, que son los extranjeros o inmigrantes extranjeros inscritos en el régimen general, es decir, lo que llamamos países terceros, y otra, los extranjeros inscritos en el régimen comunitario, que ahora se llama el espacio de libre circulación, que es lo que llamamos los inmigrantes que están dentro de este área común que es la Unión Europea. Eso está dividido en dos mitades. No era así hace 15 años y no va a ser así en los próximos 5 años. Porque la tendencia que se está viendo en esa división es cada vez hay más extranjeros que están pasando al régimen de residencia permanente o al régimen comunitario. Es decir, la inmigración se va asentando y va adquiriendo más derechos, va adquiriendo más solidez. Ese es el primer punto, porque ese punto contrasta con la idea que se transmite generalmente en los medios de comunicación, que es que la inmigración mayoritaria que tenemos es una inmigración de países terceros. Y se llega al extremo, como vi en una encuesta de ayer, que la mayoría de esa inmigración es de religión musulmana, por ejemplo, religión del Islam, y que son inmigrantes de países terceros. Bueno, eso no es exactamente así, como vamos a ver. Segundo, la segunda idea que se ha transmitido es que, con motivo de esta profunda y dura recesión, los inmigrantes se habían ido. Gran parte de los inmigrantes se habían ido. Y el depósito, el stock, se había vaciado. Bueno, pues no es así. El stock de inmigrantes en 2015, 2016, está al mismo nivel que estaba en 2008. Eso quiere decir que durante estos años de recesión muchos inmigrantes se han ido, pero muchos inmigrantes han entrado. Del orden del volumen de nacimientos que hay en España cada año. Durante estos años de recesión, como media, entre 350.000 y 400.000 inmigrantes han entrado en España. En los años de recesión. Y las salidas han sido de ese orden también, de 400 a 450.000. Algún año 500.000, pero otros años 300.000. Dicho de otro modo, ha habido flujos intensos de entrada y de salida. Y como resultado de ello, el depósito, el stock general, no ha disminuido. Es decir, hay un volumen estable. Pero el movimiento dentro de ese depósito es un movimiento que además tiende hacia la disminución de los extranjeros y hacia el aumento de los naturalizados, como luego veremos. Es decir, que la inmigración no solo ha venido para quedarse, en gran parte, en su gran mayoría, sino que además se está naturalizando. Lo que quiere decir que no dejan de ser de origen inmigrante,
pero sí dejan de ser extranjeros. No dejan de verse como personas distintas, diferentes o extrañas, pero sí están adquiriendo los derechos de ciudadanía. Bueno, esos son los hechos, los tres grandes hechos, hay muchos más, pero me ha parecido importante estos tres, señalar estos tres. Primero, el depósito se mantiene al nivel del 2008. Segundo, ha habido un trasiego grande de entradas y de salidas. Ojo, eso quiere decir que no es solo la economía la que atrae y no es solo la economía la que expulsa. Hay una cierta falta de sincronía entre la evolución del mercado de trabajo y los flujos. Y el tercer dato es que la composición de ese volumen estable está tendiendo cada vez más hacia la naturalización y hacia la ciudadanía, por tanto. ¿Y qué dicen nuestras percepciones? Nuestras percepciones dicen que se han ido y que el depósito se había vaciado mucho. Nuestras percepciones dicen que no somos declaradamente racistas porque no ha habido grandes conflictos ni partidos de extrema derecha que han surgido en España. Y nuestras percepciones dicen que volvemos a ser un país de emigración porque se van los españoles. Bueno, ¿se han ido y se ha vaciado? Ya he dicho que no. No somos racistas, declaradamente racistas, lo vamos a ver. ¿Y volvemos a ser un país de emigración? Definitivamente no. No. ¿Y cómo se ha hecho hasta ahora la política? La política, hasta ahora, se ha hecho básicamente apoyándose en las percepciones y en los deseos que reflejaban las encuestas españolas, sin tener en cuenta y olvidar que todo ese movimiento y ese depósito y esa tendencia a la naturalización y ese mantenimiento del volumen de inmigrantes tiene que ver con las conductas de los foráneos. Es decir, las políticas se han hecho pensando en los deseos de los autóctonos y no han mirado a los comportamientos de los inmigrantes. Y los comportamientos de los inmigrantes son: me voy a quedar aquí. Y quiero participar en esta sociedad en pie de igualdad. Bien, voy a dibujar brevemente el escenario, en mi opinión, el nuevo escenario que tenemos ahora, que es un escenario, no me referiré a las cosas que todos ustedes conocen, bueno, en fin, la mayor vulnerabilidad laboral, la reforma laboral, la pérdida de empleos dignos y decentes, la rebaja salarial, eso ya estamos al cabo de la calle. Voy a referirme a 2 o 3 rasgos que tienen que ver con la inmigración y que entran en el marco de este escenario. Primero, una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Ya sé que en la primera diapositiva lleva mucho la contraria a lo que se piensa. En esta segunda voy a seguir por la misma senda. Una cosa que me ha llamado mucho la atención. Cuando todos nosotros cada vez nos sentimos más vulnerables materialmente, económicamente y socialmente, el mayor rechazo hacia la población extranjera se desmaterializa y se concreta en elementos de carácter simbólico y otras veces en elementos de carácter imaginado. Entonces resulta que cuando la economía crecía nos fijábamos en si trabajaban, producían, rebajaban los salarios o no, aportaban más de lo que consumían en salud, en educación. Nos fijábamos en aspectos reales materiales. Ahora las poblaciones, no solo la británica, la española, la francesa, la americana, se fijan cada vez más en elementos desmaterializados, en sus costumbres, cómo visten, cómo rezan, en factores que no tienen que ver con lo que era el foco de atención cuando la economía crecía.
Entonces discutíamos esencialmente sobre su situación en el mercado de trabajo, ahora discutimos esencialmente sobre sus identidades y nuestra identidad. El segundo dato que me ha llamado la atención de este nuevo escenario es que, el otro día lo veíamos, yo tuve la fortuna de estar el otro día aquí en la charla de Javier de Lucas, es que se está hablando del año de los refugiados. Antes de ayer mismo, la revista Cauces del CES sacaba un artículo de Guterres sobre el refugio, el anuario del CIDOB ha salido sobre el año del refugio y toda Europa estamos discutiendo sobre esas inmigraciones forzadas que son los refugiados. Y eso es estupendo y debemos hacerlo, pero deben ustedes de saber que si entra 1,5 millones de refugiados en Europa en el último año, han entrado más de 4,5 millones de inmigrantes en ese mismo año. O sea, deben ustedes saber que estamos hablando de algo que tiene el foco político muy centrado, pero que mientras tanto el otro foco que está desenfocado sigue funcionando. Entonces, dicho de otro modo, hay un repunte inmigratorio, a pesar de la fragilidad económica en la que estamos. Hay un repunte inmigratorio. Y hay un repunte de la inmigración irregular en la mayoría de los países europeos también. Hay un repunte inmigratorio desde el año 2013, 14 y 15, no desde el último año. Si ustedes repasan los informes de la OCDE de final de cada uno de esos años, van a ver cómo el conjunto de los países de la OCDE está registrando un repunte inmigratorio. Y de eso no se habla. Tercer dato también de este nuevo contexto. Por un lado, la presión mediática que cada día fotografía pues, las tragedias de los refugiados y de los ahogados en las costas europeas, genera una opinión y genera una presión sobre la opinión pública que se resume en una cierta solidaridad y empatía y hasta compasión según las creencias de cada cual en esa llegada trágica y en ese discurrir de las migraciones. Y por otro lado, la repetición de imágenes de los frecuentes atentados terroristas, a veces enormemente exageradas, ¿no? Como la última en Francia, en París, generan un sentimiento de inseguridad urbana y de rechazo y de, con esa palabra tan fea, securitización de las políticas en este aspecto, ¿no? Es decir, que estamos viendo que viene, no viendo que viene más gente, pero viniendo más gente en medio de la fragilidad económica, desmaterializando nuestras percepciones sobre los inmigrantes y en medio de esa tensión mediática en la que, por un lado, nos aparece el terrorismo como un elemento interno que nos genera inseguridad y desasosiego y, por otro lado, una presión mediática que genera cierta empatía y capacidad de solidarizarnos con las tragedias de la inmigración forzada y laboral en el continente europeo. Bien, llegados hasta este punto, y ahora ya enseguida vamos a entrar en los gráficos y en los datos, no me voy a entretener mucho para que haya luego debate, quería hablarles de, en fin, no me voy a poner, ahora que está de moda en la derecha y en la izquierda Gramsci, no me voy a poner gramsciano, pero sí les voy a decir que las personas que trabajamos o que intentamos trabajar sobre migraciones y sobre refugio empleamos lenguajes más o menos técnicos para definir extranjero, inmigrante, ciudadano, ¿no? Y el común de las gentes de la calle seguramente entienden por extranjero, inmigrante y ciudadano otras cosas. Yo me voy a poner, como diría Gramsci, en el lado de la filosofía de la praxis, me voy a poner en el otro lado y voy a decir que
el común de los mortales, cuando va por la calle y le preguntas qué es un extranjero, a veces te suelen decir, pues una persona que tiene unas costumbres distintas a las nuestras, ¿no? Un acento en el habla se le distingue. Externamente es una persona extraña culturalmente. Cuando le preguntas a alguien, oye, aquí vienen inmigrantes, inmediatamente se nos acude nuestra memoria histórica y decimos, bueno, vienen a trabajar en lo que nosotros no queremos trabajar y el inmigrante es el trabajador, ¿no? Bueno, pues técnicamente nosotros llamamos extranjero a una persona que no tiene la nacionalidad española y llamamos inmigrante a una persona que ha nacido en otro país. De manera que hay extranjeros, aunque hayan nacido en España, y hay inmigrantes, aunque sean españoles, gente que ha venido de fuera, pero que ha nacido en otro país. Y ya si nos ponemos a decirle a una persona en la calle ¿qué entiende usted por ciudadano? Uno te dirá residente, otro te dirá cualquier persona del mundo y otro te dirá el que paga los impuestos, por decir algo, ¿no? Mientras que nosotros cuando hablamos de ciudadano hablamos básicamente de persona que tiene unos derechos de ciudadanía. Bien, hay una cierta separación también entre lo que la gente de la calle entiende por cada uno de estos conceptos y lo que medimos a través de las estadísticas, que son construcciones, porque los conceptos que están acuñados en el padrón o en el censo son conceptos construidos por el Estado. Bien, yo creo que la política que se ha hecho hasta ahora en España se ha apoyado básicamente en estas percepciones de los ciudadanos. Y cuando tocaban elecciones se acentuaba el velo, la extranjería y la extrañeza cultural, y cuando la economía ya no había elecciones y teníamos 4 años de crecimiento económico, entonces los discursos eran los inmigrantes son inmigrantes que nos benefician porque trabajan en aquello que no queremos y producen, y bueno, tenemos trabajadores inmigrantes. ¡Viva los trabajadores inmigrantes y fuera los extranjeros! No queremos extranjeros, pero sí trabajadores inmigrantes. Y resulta que alternativamente, el gobierno del Partido Popular y el gobierno del PSOE han ido acentuando también en las fuentes estadísticas los conceptos de extranjería como extrañeza y de inmigración como mano de obra cada vez que, cuando las circunstancias, digamos, eran propicias a utilizar uno o el otro. Solamente durante 2 años en el primer gobierno del presidente Zapatero se manejó el concepto de ciudadanía, digamos, públicamente de manera acreditada y diciendo tenemos que hacer un plan de ciudadanía y nosotros tenemos que conseguir que los extranjeros sean ciudadanos, ¿no? Se conviertan en ciudadanos. Bueno, yo creo que la deriva de los datos indica que la política que hay que hacer tendría que ser una política básicamente de inmigración, y luego explicaré en qué consiste, y de ciudadanía. Es decir, de dejar de ser inmigrantes, de convertirse en ciudadanos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque ya ellos se van naturalizando, porque esa es su conducta y su comportamiento. El contenido de las políticas, repito, ha sido básicamente eso: el voto en las elecciones, el dinero, cuando los estábamos explotando en trabajos mal pagados, y nos hemos olvidado de la ciudadanía, que es el vínculo, que es la cohesión, que es el vínculo con esta sociedad y con cada una de sus comunidades. A resultas de lo cual se han hecho fundamentalmente políticas de gobierno y poco políticas de Estado. Se han hecho políticas coyunturales y poco políticas pensando en la estructura de esta sociedad. Y como la inmigración, nos dicen los datos, que se asienta y que se consolida, conviene que discutamos una política de Estado que deje lugar a las políticas de gobierno, pero que tenga presente que cuando hable de flujos o cuando hable de integración se está refiriendo a políticas que tienen que ver con la renovación de esta sociedad. Yo entiendo la inmigración, a la vista de las conductas y de los comportamientos de los inmigrantes, como un factor de estructura y de renovación de la sociedad, de dinámica de esta sociedad y de estructura de esta sociedad. Ya les he dicho que los flujos tenían el mismo nivel que el volumen de nacimientos, los de entrada, y el mismo nivel que el volumen de defunciones, los de salida. En España tenemos aproximadamente 400.000 defunciones al año. Eso ha sido el nivel de los flujos de salida. Y tenemos más o menos 400.000 nacimientos al año.
Ese ha sido el volumen de los flujos de entrada. Es decir, y todo el mundo que piense en estructura de las poblaciones europeas, y aquí viene el riesgo de lo que se está haciendo ahora en Europa, tiene que saber que el principal factor de crecimiento demográfico en los países europeos en los últimos años ha sido la inmigración. Las fórmulas demográficas dicen nacimientos menos defunciones más inmigrantes menos emigrantes. Bueno, pues nacimientos y defunciones están casi equilibrados a cero. El factor que más está haciendo crecer y que más ha hecho crecer la población española en los últimos años, no en estos de la crisis que no ha crecido, pero sí en los anteriores, ha sido la diferencia entre un saldo migratorio positivo porque entraba mucha más gente de la que se iba. Bien. Entonces, voy a pasar esta rápidamente de lado y vamos a ir a nuestras gráficas para ver por qué se me ha ocurrido a mí que tenemos que repensar las políticas como estructura y que tenemos que pensar las políticas desde otro punto de vista. Tienen ustedes un primer gráfico en el que ven la evolución de la población, siento que no la pueda poner ahí, pero bueno, la evolución de la población nacida en el extranjero. Es decir, inmigrantes técnicamente. Ahí ven que el volumen de inmigrantes es de 6.160.000, es decir, que representa alrededor del 14% de la población, entre el 12 y el 14, según las fuentes. Tenemos 3 fuentes para medir las migraciones y que está un poco por encima de lo que estaba en 2008. No mucho, pero un poquito por encima. Allí eran 6.044.000, ahora estamos en 6.162.000. Bien. Luego, el stock de población inmigrante no se ha vaciado. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. El segundo dato es que los extranjeros, que es la segunda gráfica, un poquito menos negra, la segunda línea, un poquito menos negra, que tienen ustedes ahí, el segundo gráfico dice que la extranjería ha bajado. La extranjería ha bajado de 5 millones a 4.300.000. Bien, esos 700.000 extranjeros de menos que hay respecto del 2008, 7-8, son muchos menos de los que en estos 6 años se han naturalizado. Es decir, baja el volumen de extranjeros porque se han naturalizado españoles. Más de 1 millón se ha naturalizado en los 6 años de la crisis. Y la tercera línea de abajo es la de el volumen de españoles que está creciendo, que son los de origen inmigrante y extranjero, pero naturalizados, que ya llevamos prácticamente 1.900.000, casi 2 millones. Bien, conclusión de esta gráfica. El depósito no se ha vaciado, la extranjería está naturalizándose y lo que está creciendo es la población española de origen extranjero. Es decir, los ciudadanos. Bien, las dos siguientes gráficas son los flujos anuales. Es una lástima que no las vean ustedes en color, pero ven que abajo están más oscuros que arriba. Bueno, esto tiene la ventaja de que estamos todos trabajando, no trabajo solo yo. Entonces, luego repartiremos las ganancias. La parte de abajo, como ven, es más oscura, más negra. Esa parte de abajo más negra, cuando se dice migración, son los españoles que se están yendo o los españoles que están viniendo cuando se habla de inmigración. Como ven ustedes, no representa más del 10 o el 15% de ninguno de los dos flujos. ¿Quieres que lo vea, que trate de verlo con el otro? A ver, ahí te lo miro, espérate. A ver, bueno, pero está bien que trabajen. Venga, vamos a ver.
Ahí tiene la primera. Aquí sí, pero la segunda sale en blanco y negro igual. Casi lo van a ver mejor ellos, porque yo los tenía los gráficos en color. No, no tienen en color. No, entonces, ven la parte de abajo. La parte de abajo son los españoles. Se nota, la parte de abajo son los españoles. Bueno, eso quiere decir... Sí, pero es que el profesor Villares ya ha perdido, tiene la vista cansada. Tiene la vista cansada. Entonces, ven ustedes que esa parte no llega más del 10-15% ni en las entradas ni en las salidas. Bueno, aún les voy a llevar más la contraria. De ese 10 o 15% de españoles que se van o de españoles que vienen, más de un tercio, casi el 40%, son antiguos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española y que se van o que vuelven. Es decir, que los españoles, por así decirlo, de origen y de pura cepa, que se van y que vienen, no es ni siquiera ese 15%, sino un 10% de ese 15%. De acuerdo que esto puede subestimar la realidad, yo creo que la subestima. ¿Por qué? Porque muchos españoles que se van no se inscriben, primero no dicen que se van y segundo no se inscriben ni en los consulados ni en las embajadas fuera y dicen aquí estoy yo, soy español y me he ido. Están subestimados. Pero aunque estén subestimados, lo que yo quiero hacerles notar es la diferencia entre eso que se mide y la percepción que se ha generalizado, que es la de un éxodo. Más aún, se inventa que el éxodo son jóvenes y cualificados. Que son jóvenes lo sabemos, porque se lo miden los datos, el padrón, el censo. Que son cualificados no lo sabemos, lo podemos suponer. Lo podemos suponer. Pero las pistas que tenemos de a dónde van indican que un 30% de esos españoles que no son los naturalizados, que se van a países europeos donde el nivel de exigencia y de cualificación es igual o superior al nuestro. Pero otra parte se van, incluyendo países europeos y países latinoamericanos, como Argentina, por ejemplo, pero otra parte se van a países que de ningún modo podemos pensar que es un destino mayoritario de inmigración cualificada. Pero bien, concedamos que se va emigración cualificada y concedamos que las estadísticas subestiman esa salida. Yo creo que las dos cosas son así, que las subestiman. Claro, solo podemos hablar de lo que medimos, no de lo que no medimos. Si no lo medimos, puede ser porque ellos no se estén considerando emigrantes en sentido clásico, canónico o tradicional. Se estén considerando de momento personas que, porque cada año entran a lo mejor 40.000, si se van 80.000, entran 40.000. Son personas que están yendo y a veces viniendo o que al final acaben quedándose. No lo sabemos. Lo que sí quisiera hacerles ver es que, uno, los flujos han sido muy intensos de entrada y de salida y dos, que la composición de esos flujos no está clara. No está clara, pero que las percepciones se han exagerado. Bien, va a pasar de esta parte de los gráficos al anterior, a ver si lo... al anterior PowerPoint. Esto es para hacer un recordatorio final de cómo ha quedado la situación. A ver, le doy a esto porque si no, no sale. Bien, aquí ya lo tengo. Esto es cómo ha quedado la situación. A ver si con esta breve tabla tienen ustedes clara la cuestión. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos, según el lugar de nacimiento, inmigrantes, según la nacionalidad, extranjeros. Tenemos 40 millones de personas que han nacido en España y que tienen nacionalidad española. 2 millones de personas que han nacido en el extranjero, pero que tienen la nacionalidad española. Pueden ser hijos de españoles o pueden ser naturalizados, pero han nacido fuera y tienen la nacionalidad española. 4 millones algo más, todo esto lo he redondeado, de extranjeros, quiere decirse de nacionalidad extranjera y que han nacido fuera.
y 500.000 personas que han nacido en España, pero que son extranjeros. 500.000 nacidos en España, pero que son extranjeros. Bien. Y todo eso, ese depósito de doble fondo, es lo que constituye este país. Este país. Bueno, dicho lo cual, que los flujos han sido esos flujos, voy a entrar en el final para luego discutir de la charla planteando 4 propuestas. Primera propuesta, y verán también unos gráficos ahí que luego tienen que no están en el texto de la charla, pero que se los han repartido. Primera propuesta. Si tenemos flujos tan intensos de entrada y de salida durante la crisis económica, ¿se oye así? Si tenemos flujos tan intensos de entrada y de salida durante la crisis económica, hay que pensarse en lo de la inmigración y la economía van de la mano. Van de la mano, pero no de las dos manos. Van de una mano. Y mi propuesta es que hay que plantear una política de regulación de esos flujos. En los últimos 4 años no se ha hablado de flujos migratorios y no se ha hecho política de regulación de flujos. Al menos política que se haya debatido públicamente y que se haya acordado públicamente. Yo, por ejemplo, sería partidario que hubiera una selección en la política del control de flujos, con unos criterios debatidos públicamente. Por lo que luego diré. Pero lo primero que quiero plantearles es que si hay flujos constantes, si hay un rango de entradas, bueno, pues se puede hacer como en Canadá y definir el rango de entradas que podemos integrar y absorber, puede ser entre 100.000 y 250.000. Me lo estoy inventando, pero lo decidimos y lo debatimos. Y las características que van a primar van a ser la religión. En mi opinión, no, pero podría ser un criterio. No, va a ser el nivel de estudios. Bueno, podría ser. Pues va a ser que sean familia. Bueno, pues es otro criterio. Pues va a ser la edad. Bueno, pues es otro criterio. Bien, habría que definirlos. Pero la primera propuesta es que hay que hacer una política de regulación, de control, de selección de los flujos. ¿Pensando en qué? Pensando no como se ha pensado en España hasta ahora, en que eran extranjeros y en que luego se iban a ir, porque no se han ido, y en que eran explotables y en que cuando no hubiera trabajo ya se marcharían o los echaríamos. No, pensando en eso no. Pensando en que van a formar parte de la estructura y de la dinámica de este país. Y entonces dividiría los flujos en 2 tipos de regulación. Unos, los flujos para inmigración permanente y estructura, y otros los flujos circulares y de mano de obra para tareas que pueden durar meses, un año o un cierto tiempo. Pero dividía los flujos entre permanentes y temporales, entre gente que va a formar parte de la estructura y gente que va a venir aquí, como van muchos de nuestros jóvenes fuera, a estar un tiempo trabajando y luego pues, se vendrán o se irán a otro país. O se irán a otro país. Porque van de uno a otro país los jóvenes españoles que se van a Europa. Pueden empezar en un país y seguir en otro y acabar en otro. Entonces, bueno, yo distinguiría en esos flujos, pero plantearía una regulación de los flujos. Siempre en época de crisis económica y en época de crecimiento económico. Segunda propuesta. Bueno, como su conducta y su comportamiento es que se naturalizan, la tasa de naturalización es que en España es muy baja, yo me plantearía tener una política de naturalización que no es exactamente el final de la integración, sino que hasta ahora en España la política de naturalización ha sido los inmigrantes latinoamericanos que en 2 años se naturalizan, adquirían la nacionalidad y después circulan. O se quedan, o se van a otro país y luego vuelven, o se van al suyo y luego vuelven, pero circulan. No es el final
de un recorrido de integración. Es una herramienta de movilidad. La naturalización, cada vez más, la doble nacionalidad y la triple, está desvinculándose de la identidad. Está siendo una herramienta en manos de los jóvenes para moverse y circular. Los descendientes de españoles en la ley de la memoria histórica, los hijos y nietos, pidieron la nacionalidad española no porque vayan a dejar de sentirse argentinos o cubanos. No, no. La pidieron porque quieren moverse por el espacio europeo. O porque quieren entrar en Estados Unidos en vez de como mexicanos, como ciudadanos de la Unión Europea. Como una herramienta de movilidad. Y me parece pues, estupendo. Yo me encontré, recuerdo que la primera vez que yo pensé en la ley de la memoria histórica fue porque me encontré dos españoles en California tomando el café que me planteó, mañana voy al consulado de Los Ángeles, y eran mexicanos, voy al consulado de Los Ángeles a hacer mi petición de la nacionalidad de la memoria histórica. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero moverme por aquí como un ciudadano europeo, no quiero que me vean como un mexicano que vive en Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay muchas motivaciones en la ley de la memoria histórica, pero el factor de herramienta no lo tenemos que perder de vista. No es el final de un itinerario de integración, es un factor de herramienta para moverse. El tercer reto que yo creo que tenemos, este me parece el más estratégico y el más básico, es el de los niños en las escuelas españolas, que son, como tienen ustedes ahí en uno de los gráficos, 700.000, dejando al margen los que se han naturalizado. Bien, aquí tienen ustedes, a ver, lo voy a poner en pantalla completa. Aquí tienen ustedes la composición de estos 700.000 niños jóvenes que están en las escuelas españolas. Tenemos una gran ventaja. La mitad de ellos o están en educación infantil o están en primaria. Eso es una gran ventaja, porque ¿cuál es el problema para los niños extranjeros que están en las escuelas españolas? El problema es su clase social. No son más tontos, no son más vagos, no es que los padres carezcan de interés porque sus hijos estudien, al contrario. El problema que tienen es que sus padres no tienen libros en las casas, sus padres tienen que trabajar y les pueden dedicar poco tiempo y tienen resultados escolares porque entran a mitad de curso o entran en cualquier momento peores que los que tienen la media los niños españoles, por así decirlo, ¿no? Entonces, si están en los primeros estadios de la educación y el problema es un problema de clase social, por así decirlo, nosotros tenemos más tiempo en el sistema educativo para conseguir que sus resultados escolares sean lo más parecidos posibles a sus capacidades, a sus voluntades y a sus intereses. Y suavizar, digamos, el lastre que supone pues que tengan padres que estén trabajando 12 horas diarias o que no tengan en casa libros o que no dominen suficientemente el idioma, etc. Digamos que los tenemos en los primeros estadios educativos y eso es bueno para poder suavizar esos relativos hándicaps que tiene. Bueno, ustedes saben, no hay que explicar teoría de las migraciones, ustedes saben que el estigma se hereda, como tantas otras cosas, ¿no? Y que los hechos educativos y los fracasos educativos tienen que ver con el trato que se le ha dado a los padres cuando entraron y con el trato que se le da a los niños en las escuelas. En Estados Unidos, pues se tiene la idea de que los niños mexicanos están menos dotados que otros americanos blancos y se les orienta básicamente hacia carreras intermedias
o lo que aquí llamamos formación profesional, y se les evita o se les intercepta su camino hacia las universidades y los mejores puestos educativos. Ahora mismo están poniendo una película que les recomiendo que vean a todos, que se llama Figuras ocultas, sobre cómo 3 mujeres negras consiguieron que la NASA tuviera éxito, a pesar de que eran negras y de que todo el mundo pensaba que no estaban dotadas para las matemáticas. Bueno, pues estas fueron las que consiguieron que la NASA despegara los cohetes. Hay una excelente investigación, en mi opinión, la mejor investigación que existe sobre integración de los inmigrantes en Estados Unidos, que aquí ha sido traducida como Generaciones excluidas, que es sobre generaciones de mexicanos y su trayectoria durante 100 años en los establecimientos educativos, en la cultura, en la música, en la política, en los matrimonios mixtos, etc. Se llaman Generaciones excluidas. Y se consiguió, pues, se consiguió por los inmigrantes, porque los inmigrantes que estaban trabajando en la remodelación de una biblioteca de Los Ángeles se encontraron unas cajas y en vez de tirarlas, las llevaron a un departamento de sociología y esas cajas contenían una encuesta de 1960 y entonces los investigadores buscaron a los que vivían, les hicieron la entrevista en 1960, los buscaron por todo Estados Unidos y los volvieron a entrevistar 40 y pico años después a ellos y a sus hijos y han construido una historia de 4 generaciones en política, en educación, en el mundo laboral, en el mundo cultural y musical y así han conseguido demostrar que las teorías que decían que la integración es cuestión de generaciones no se cumple siempre. Que a veces la tercera generación está peor que la segunda y tan mal como la primera y que la cuarta generación puede caer. Bueno, no me voy a extender en eso, pero se hereda. Esos problemas se heredan. Entonces, esta es una buena ocasión porque tenemos la inmigración en las escuelas todavía metida en esos primeros peldaños. Y luego, esta es una gráfica de la naturalización, que la tienen ustedes por ahí. Esto es una pena que no se vean los colores, pero lo que les quiero decir es que estos son los marroquíes. Estos, que fueron los que más naturalizaciones tuvieron en 2012, son los marroquíes. Luego están los ecuatorianos, los bolivianos y los peruanos. Pero estos son los marroquíes. Estos son ecuatorianos, pero estos son los marroquíes. ¿Por qué han salido aquí los marroquíes y aquí tenían una tasa de naturalización tan baja? Porque aquí entró la privatización del ministro de Justicia, Gallardón, y todo el remanente que había acumulado en las naturalizaciones se resolvió en un año sobre la base de que registros y notariado estuvieran resolviendo esas naturalizaciones. El caso es que a partir de ahí sabemos que 200.000 marroquíes empezaron a surgir de las sombras que habían pedido la naturalización y que ya son españoles. Son españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que apuntarse eso porque luego nos extrañará, como le extrañaba a Sarkozy, que no le entendieran. Sí, le entendieron perfectamente. Y el último punto que quiero tocar es que todo esto tiene que ver con un problema urgente que tenemos que resolver, que es el de los desempleados extranjeros. Este es nuestro problema más urgente. Está aumentando el empleo de los extranjeros en los últimos 2 años, un empleo peor que el anterior porque es peor para todos, pero está aumentando, pero seguimos teniendo entre 600 y 800.000, según la fuente estadística que tomemos, de extranjeros que están en una situación de paro de larga duración. Este es el de más de 1 año y en realidad de 2 y medio. Se me olvidó decirles un dato que es importantísimo. La antigüedad media de toda la población inmigrante que tenemos en España ahora mismo es de 13 años. Díganme ustedes si eso no quiere decir que han venido para quedarse. 13 años, la media. O sea, que no son los que han llegado antes de ayer. Bueno, pues esta población que tenemos desempleada, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, esta población desempleada, en mi opinión,
y tienen ustedes ahí una tabla, se va a emplear mayoritariamente en los mismos segmentos del mercado de trabajo donde estuvieron trabajando antes. Es decir, en hostelería, restauración, servicio de cuidados, agricultura, etc. Han sido expulsados de la construcción y han ido hacia estos servicios. Esa población es la que urgentemente tenemos que integrar en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque, repito, que los hijos saben muy bien que la marginación y la exclusión se hereda y quieren que los padres tengan una vida medianamente digna y si no, pues más adelante pasará lo que ha pasado en otros sitios. Bueno, yo creo que estas son las 4 propuestas que yo tenía que hacerles. En el texto las tienen mucho más detalladas, pero y luego hay unas consideraciones finales sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Yo creo que hay algunas cosas que las hemos hecho bien, básicamente las ha hecho bien la sociedad, y hay otras cosas que no hemos hecho tan bien, pero no tenemos una situación, por así decirlo, enormemente negativa respecto a la inmigración. Está bastante compensada en su origen, está bastante compensada en sus derechos, tenemos una población joven en las escuelas con la que todavía se puede trabajar y evitar marginaciones y exclusiones tempranas, y tenemos un volumen de extranjeros en desempleo que son empleables, al menos en los mismos sectores en los que estaban antes. Les voy a dar otro dato. Son empleables porque un efecto positivo que ha tenido esta recesión es que los extranjeros que se han ido, si los viéramos por nivel educativo, no sé si les han dado esa tabla, si los viéramos por nivel educativo, los extranjeros que se han ido han sido los que tenían estudios primarios, en mayor número. Y los únicos extranjeros que han aumentado en estos 6 años son los que tienen educación superior. 93.000 y se han ido 354.000 que tenían estudios primarios. Es decir, ha habido una selección educativa por arriba. De modo que lo que tienen los extranjeros en el mercado de trabajo es una tasa de subempleo o de desclasamiento mayor que la que tenemos los nativos, que ya la tenemos, pero aún mayor, ¿no? Es decir, que pueden estar trabajando con estudios universitarios en cuidados o en hostelería o en restauración, pero son más empleables porque son más dúctiles para trabajar en distintos sectores y tienen más capacidad de adaptarse y de aprender. De modo que no es una situación muy negativa en ese aspecto. Termino, y espero no haberles, en fin, a pesar de que han tenido que trabajar, no haberles estropeado mucho con el cambio de una diapositiva a otra. Termino. No me parece positivo, y creo que es el momento de que los medios de comunicación y los demás nos pongamos a ello, esta divergencia creciente entre lo que se mide y lo que se dice. Y no me parece tampoco positivo que las políticas migratorias se apoyen en las opiniones públicas más volubles e ignoren los datos más consolidados. Aunque no hay que ser converso de ninguna de las dos cosas, pero no me parece bueno. Creo que hay que buscar el equilibrio entre esas dos cosas. Y lo que nos demuestra esta gran recesión es que la atracción de este país tiene que ver no solo con la economía, que tiene que verlo, obviamente, sino también con la seguridad, sino también con las expectativas frustradas en los países de origen, sino también con el paso de España hacia otros países de la Unión Europea. Tiene que ver con más factores que solamente el factor de atracción económica. Y creo que sería bueno
poner el énfasis en las políticas de integración y ciudadanía sin descuidar las políticas de regulación de flujos. Y creo que sería bueno poner cada vez menos énfasis en la extranjería y más en el trabajo y más en la ciudadanía, más en la inmigración como parte de la población de este país. Y no sé si me he pasado de tiempo. No, pues nada más. Muchas gracias.